En este video resolveremos el segundo problema del material de estadística descriptiva correspondiente a la primera semana. Se realizó una encuesta a 600 estudiantes de la FIUNA sobre sus niveles de testofobia, miedo y ansiedad al rendir exámenes. Respondieron en una escala del 0 al 10 y sus respuestas las podemos ver en esta tabla de frecuencias. Debemos calcular la media, la mediana, la moda y la media geométrica. Para calcular la media sabemos que debemos sumar todos los números y dividir entre la cantidad de números que tenemos. En la tabla de frecuencia podemos ver que tenemos 303 estudiantes que respondieron 0, 55 que respondieron 1, 50 que respondieron 2. Entonces, para calcular la media, lo que vamos a hacer es multiplicar el nivel de testofobia por la cantidad de veces que un alumno respondió haber tenido ese nivel de testofobia. Entonces vamos a hacer eso. 303 alumnos dijeron tener 0. 55 alumnos dijeron tener 1, más los 50 alumnos que dijeron tener un nivel 2, los 43 alumnos un nivel 3, y así vamos haciendo todos los productos entre el nivel de testofobia y su frecuencia. Finalmente, esto debemos dividir entre la cantidad total de estudiantes encuestados, que es 600. De esta forma podemos obtener la media aritmética, que es 1,96. En promedio, estos 600 estudiantes de la FIUNA tienen un nivel de testofobia de 1,96. Ahora debemos calcular la mediana. Para eso podemos tener en cuenta que al ordenar los datos de menor a mayor, la mediana es el valor que se encuentra en el centro. Y de tener una cantidad par de datos, la mediana será el promedio de los dos datos centrales. En nuestro caso, si ordenamos todos nuestros números de menor a mayor, vamos a tener primero todos los ceros, luego todos los unos, todos los dos, todos los tres y así hasta tener todos los 10. Sabemos que hay un total de 303 ceros y también sabemos que tenemos 600 encuestados. Entonces podemos dividir estos números ordenados de menor a mayor en dos grupos de 300 números. Como este es el número 303, este es el 302, este es el 301, los primeros 300 números están hasta aquí y son 300 ceros. Todos los restantes forman parte del segundo grupo de 300 números. Entonces, los dos números que se encuentran en el centro son dos ceros y la mediana va a ser el promedio entre estos dos valores y va a ser 0. Ahora debemos encontrar la moda. La moda es el dato que más se repite, el que tiene mayor frecuencia. Si miramos nuestra tabla de frecuencias, vamos a encontrar que ese es el 0 con 303 repeticiones, bastante superior a todos los otros números. Entonces la moda es 0. Ahora debemos calcular la media geométrica. Para eso vamos a utilizar esta fórmula. La media geométrica es igual a la raíz de índice sumatoria de las frecuencias de el primero de nuestros datos a la cantidad de veces que aparece el segundo de nuestros datos con exponente su frecuencia, y así para todos los datos. Aplicando esto para nuestro problema, tendríamos la raíz de índice 600 de 0 a la 303, 1 a la 55, 2 a la 50, 3 a la 43. Y así tomamos cada uno de nuestros datos y lo elevamos a la potencia que corresponda a la cantidad de veces que aparece a su frecuencia. Resolviendo esto, vamos a tener que la media geométrica es 0. También podríamos habernos dado cuenta de eso al ver que en este producto tenemos un 0, entonces todo el producto va a ser 0. Así, la media geométrica también es 0. Ahora debemos construir una tabla de datos agrupados, con 4 niveles, bajo, medio, alto y extremo, indicando sus marcas y sus fronteras de clase. Para encontrar las fronteras de clase debemos recordar que podemos ubicar nuestras clases en una recta numérica. Y ahí vamos a encontrar todos estos huecos que no cubre la primera clase, va solo hasta el 2 y la siguiente comienza en el 3. ¿Qué pasa en esta unidad del 2 al 3, del 5 al 6, del 8 al 9? Ahí es donde aparecen las fronteras. Las fronteras son los límites reales. Las fronteras son esos puntos medios entre los límites de una clase y la clase anterior o la clase siguiente.
Entonces, esta clase de 3 a 5 en realidad va de 2,5 a 5,5. Esta clase de 6 a 8 en realidad va de 5,5 a 8,5. Así, si queremos calcular las fronteras, lo que tenemos que hacer es promediar la frontera superior de una clase con la inferior de la clase siguiente. Este promedio nos va a entregar esta frontera superior, que es 2,5. La frontera inferior de la clase siguiente es el mismo valor numérico, 2,5. Como podemos ver en la recta numérica, coinciden. Para calcular la frontera superior del nivel medio, tenemos que promediar estos dos números. Obtenemos 5,5. Nuevamente, la frontera inferior de la clase siguiente, que es el nivel alto, va a ser la misma. Ahora, para calcular la frontera superior del nivel alto, tenemos que promediar estos límites. Así obtenemos 8,5. Y ahora, ¿qué hacemos con la frontera inferior y superior de la primera y la última clase? Estas no tienen una clase anterior y siguiente para poder promediar, pero podemos fijarnos cómo se comportan nuestros números. Vemos que siempre queda una unidad, por lo que tenemos esta media unidad a considerar. Entonces, para la clase extrema, en el límite superior, podemos considerar 10,5. Mientras que para la clase bajo, en el límite inferior, podemos considerar menos 0,5. Así podemos ver que las fronteras inferiores en este problema son iguales a los límites menos media unidad, los límites inferiores. Y las fronteras superiores son iguales a los límites superiores más media unidad. Ahora debemos encontrar las marcas de clase. Recordemos, volviendo a la recta numérica, que las marcas de clase son esos puntos medios de la clase. Entonces, para calcular la primera marca de clase, tenemos que promediar las fronteras de esa clase. Obtenemos el 1. Para tener la marca de clase del nivel medio, debemos promediar las fronteras de esa clase. Obtenemos el 4. Lo mismo hacemos para el nivel alto y el nivel extremo, obteniendo así 7 y 9. Ahora debemos encontrar las frecuencias de cada una de las clases. La primera clase abarca los niveles de testofobia 0, 1, 2. Entonces, para encontrar su frecuencia debemos sumar estas frecuencias. 303 más 55 más 50, donde obtenemos 408. Para el segundo nivel debemos sumar los niveles 3, 4 y 5, obteniendo 115. Para el tercer nivel debemos sumar los que son 6, 7 y 8, obteniendo 60. Y por último, vamos a sumar los niveles 9 y 10, obteniendo 17. Así completamos nuestra tabla de frecuencias. Ahora, supongamos que solo tenemos acceso a estos datos, no a la lista total, a las respuestas de los 600 alumnos, solo a esta tabla con 4 niveles. Calculemos la media y vemos qué ocurre. Para calcular la media de una tabla de datos agrupados, sabemos que debemos hacer la sumatoria de los productos de la marca de clase por la frecuencia sobre la sumatoria de las frecuencias. Entonces comenzamos con la primera clase, frecuencia 408, su marca de clase es 1, más la segunda clase, frecuencia 115, su marca de clase es 4, más la siguiente clase, su frecuencia es 60, su marca de clase es 7, y por último 17 por 9, todo sobre 600. Así obtenemos una media de 2,41. Esta media es superior a la media anterior calculada, que era 1,96. ¿Por qué ocurre esto? Lo que pasa es que en la media anterior teníamos 303 ceros. Esos 303 ceros afectan mucho el valor promedio y son las observaciones reales. 303 personas dijeron 0. En esta segunda media calculada, lo que hacemos es considerar que tenemos 408 unos. O sea, todos esos 408 entrevistados que están en el nivel 0, asumimos que dieron como respuesta la marca de clase. No tenemos forma de saber cuántos de esos 408 son ceros, cuántos son unos o cuántos son dos. Los ceros reales de la media anterior bajan mucho ese promedio, mientras que ahora, al no tener esos ceros, el promedio resulta superior. Los datos agrupados son muy útiles para visualizar los datos y buscar tendencias, pero nos quitan un poco de precisión
dentro de los cálculos. Con esto terminamos el problema 2. Gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.